Muy buenas a todos amigos, un nuevo tutorial sobre la EM1 Mark III, focalizado en la fotografía de fauna y la fotografía de acción. Lo primero que tengo que comentar es que esta cámara, a diferencia de la EM1 Mark II, tiene la posibilidad de cargar las baterías a través de una batería externa. No solo cargarlas, sino alimentarse de una batería externa, como la que vemos en la imagen, mediante un cable C, tanto de entrada como de salida. Eso es muy importante. El caso es que ahora con una de estas baterías externas, las que se puede comprar por Amazon por 40 euros, podemos tener 2, 3 o 4 días de alimentación ininterrumpida. Podríamos ir de viaje durante 3 días o 4 días sin tener que preocuparnos de cargar baterías o hacer un timelapse durante toda la noche. Esto es muy importante, ¿vale? Esto para mí es un detalle muy interesante. Es lo primero que digo de esta cámara. Esta cámara lo tiene. Además, si tenemos la batería externa, podemos cargar las baterías que tenemos mediante el mismo sistema. Lo conectamos a la cámara y la cámara va cargando su batería igual que la M1X. Uno también de las cosas más interesantes y que no se dice mucho, pero para mí es muy importante, es la ráfaga de disparo. Nosotros tenemos esas 15 fotos por segundo. Bueno, yo había puesto 18 fotos por segundo. Si disparamos a 18 fotos por segundo, tenemos 286 fotos de buffer. Si disparamos a 10 fotos por segundo, a 10, que es bueno, para disparar en L y tal, tendríamos casi 30 segundos de ráfaga continuada, casi 30 segundos. Es una barbaridad. Por lo tanto, cuando tenemos que hacer alguna foto del tipo no sabemos qué va a pasar y queremos captar la escena, en vez de utilizar a lo mejor el ProCapture, tenemos una ráfaga extraordinaria. Es decir, es que es muy difícil que nos quedemos sin foto cuando tenemos casi 30 segundos para poder hacer, ¿vale? Entonces esto es muy interesante. Casi 300 fotos de buffer, una barbaridad. Bien, la cámara tiene 121 áreas de enfoque que le llaman. Es un 11x11. Hay 11 para aquí y 11 para aquí. Es una matriz 11x11, que 11x11 es igual a 121. ¿Vale? Entonces, el 121, ¿qué pasa? Es que a la sexta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A la sexta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es el centro. Y es muy interesante porque si fuera par, que algunas cámaras tienen par, no coge exactamente el centro. Entonces, esto tiene un centro exacto, que es el 6, 6, ¿no? El 6 para abajo, 6 a la derecha, que es donde marca, al principio podemos movernos, y además esta cámara, como le han puesto ahora el joystick, podría ser más fácil. Antes era con el circulito que había aquí detrás, que todavía lo tiene. Aquí debajo está, pero ahora han puesto el joystick. La cámara es igual de pequeña, igual de ligera, es idéntica que la Mark II, lo único que le han puesto el joystick. Y estos 121 puntos, claro, con el joystick puede ser más fácil, un poquito más rápido para llegar. Como voy a comentar, para mí la diferencia de esta cámara es el autofoco, y ahora lo voy a comentar. Las posibilidades que tiene de enfoque, tú puedes seleccionar toda la pantalla, y entonces cuando tienes un zorro, por ejemplo aquí, que esto ocupa una gran parte de la imagen, y encima se ve lo que es el desenfoque, la diferencia, entonces la cámara lo va a seleccionar muy rápido. Dice, esto es un objeto que claramente es diferente que el resto y yo lo voy a seleccionar. Y como ocupa toda esta parte de la cámara, yo selecciono esta zona. Esta zona desde aquí hasta aquí estaría en el mismo plano. Esto probablemente sería, esto es un zorro, se está tirando a 300 milímetros, está tirando a f6 o f7.1, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, si tuvieras que tirar a un 2.8, esta zona sería menos, quizás estaría solo en esta zona de la cabeza con un 2.8, pero como tiras una F más amplia, pues tienes más amplitud de enfoque. Claro, un zorro a poca distancia y muy contrastado, pues no hay problema y la cámara lo va a coger muy bien. Pero el hecho de que coja un autofoco automático de un zorro a poca distancia no tiene mucho mérito. Esto lo va a hacer la M1
Mark II, la M1X, la Mark III, la M5, no hay mucha diferencia. Yo antes lo que hacía era mirar, hacer las ráfagas, y por ejemplo estas matrículas que vienen para aquí, que vienen a 120 km/h, para mí, yo me ponía un puente de unos 4,5 metros, 5, no mucho más, porque si no sería más fácil para la cámara captarlo, y miro a ver cuántas fotos esta zona de aquí, este trocito de que es la estrella, salen las estrellas perfectamente enfocadas. Esto es lo que yo miraba. Lo que pasa es que estas cámaras que ya están saliendo por ejemplo, con el 300F4, que es muy rápido, y ya la M1 Mark II ya daba muy buen rendimiento, la M1X da muy buen rendimiento, la M Mark III va a dar muy buen rendimiento, por lo tanto no hay diferencia entre una y otra. Si hago ráfagas de 15, las 15 salen a foco, las dos cámaras son igual de buenas. Por lo tanto he de mirar otras maneras para diferenciarles y saber cuál realmente es mejor que otras. Por lo tanto, si cojo teles rápidos, aquí solo estoy hablando de F4 y 2.8. Aquí solo conozco 3 teles que puedan ir bien para estas cámaras, para las pruebas que voy a hacer ahora, que os voy a enseñar, que son ultra rápidas, que son el 200 2.8, el 300 F4 y el 40 150 2.8. Son los 3 teles rápidos realmente que pueden trabajar con estas cámaras. Y fijaros que yo lo que miro es que estas estrellitas de aquí, en estas matrículas que vienen a 120 km/h, de 15 ráfagas de 18 fotos, porque no hay muchas más de diferencia. Pensad que el coche va a una distancia, a una velocidad. Si yo lo cojo a 40 metros, 50 metros de distancia, en 2-3 segundos ya va pasado. Por lo tanto, tengo un par de segundos para hacerlo, son 10 fotos por segundo. Unas 15-18 fotos es lo que me da la ráfaga para saber si está a foco o no. Entonces, las lentes más lentas, esto ya no lo puede coger. Por ejemplo, un 100-400, el de Panasonic, es un tele lento, es muy bueno, pero no es tan rápido para hacer este tipo de pruebas. En cambio, el 300 F4 o el 200 2.8 de Pana o el 40 150 2.8 de Olympus, estos sí que pueden llegar a esta velocidad. Por lo tanto, si configuramos bien la cámara, vamos a configurarla con el F al punto. Vamos a fiarnos de nosotros mismos. Entonces nosotros vamos a poner, por ejemplo, en el medio, aquí vemos, y encima el punto de enfoque es el pequeñito. Este es el pequeñito que nos da Olympus. Hay uno que es más grande, pero nosotros vamos a seleccionar el pequeño. Y encima vamos a hacer el puntual, la medición puntual, tanto de iluminación como del autofoco. Es decir, yo quiero poner el punto de la F aquí. Y yo a pulso tengo que ser capaz de perseguir mi objetivo. Y cuando lo tenga, hago la ráfaga. No pasa nada si hago una foto aquí, se me va el autofoco fuera, y luego la siguiente tengo que mover la cámara para enganchar mi objetivo. Porque al ser muy rápido, tanto la cámara como el tele, es inmediato, es fulminante. Es decir, si nosotros estamos disparando a ráfaga y movemos el equipo y el puntito este de aquí coincide con el objetivo, la foto va a quedar a foco. Hemos de disparar, por supuesto, a 1.000, 1.500. El peregrino mejor 1.2000. El ISO lo vamos a dejar automático. La velocidad fija. El punto de AF fijo. Y vamos a perseguir nuestro objetivo y ya está. Y no vamos a pensar que lo va a hacer toda la cámara, ¿vale? Esto es lo que vamos a tener que hacer nosotros. ¿Qué le pasa a esta foto? Que tenemos este espacio de aquí, que es mucho para lo que es la cámara, es mucho, lo va a localizar la cámara. Y encima el fondo es muy contrastado, porque es cielo, es muy contrastado. Por lo tanto, para hacer esta foto, aunque vaya al peregrino muy rápido, que en esta imagen iba muy rápido, lo va a captar tanto la M1 Mark III como la M1 Mark II, como algunos teles quizá un pelín más lentos, porque la facilidad de contraste, y si está a una distancia, va a ser relativamente fácil de coger para equipos rápidos. Estoy hablando ya de equipos de alta gama. Cuando la cosa se complica son ese tipo de imágenes, cuando ya están las fotos más cerca, la reacción del equipo necesita ser mucho más rápida. O esta foto que ya también está más cerca, o fijaros que aquí el fondo ya no es un cielo uniforme, ya le va a costar.
Si el foco se nos va al fondo, para recuperar, lo va a recuperar bien. Pero tenemos que ser rápidos y hay que tener un poquito de paciencia, porque cuando el fondo ya no es tan uniforme, la cámara le va a costar el contraste. De todas maneras, cuando estamos hablando de este tipo de cámaras, y es donde yo voy a ir ahora, aquí es donde se nota una cámara que sea más rápida o menos rápida. Y estamos hablando de cámaras como la M1 Mark II, la M1X, o la M1 Mark III, o la Sony, o bueno, alguna de estas cámaras que son realmente muy rápidas, equipos muy rápidos. Tenemos que mirar que en esta estación todas van a superar el test de los coches, pero no todas van a ser lo suficientemente rápidas para recuperar este tipo de fotos. Y ahora os voy a enseñar la siguiente diapo, que es donde marca la diferencia. Estas son imágenes que el halcón peregrino va muy, muy, muy rápido. Desde luego a mucho más de 120 km/h. Esta foto de aquí, hay pocos equipos que la pueden hacer, pero aún se puede hacer, porque fijaros, esta zona es mucho espacio para que la cámara, cuando enfocamos aquí y vamos haciendo el seguimiento, la pueda enganchar. Con el fondo, que es muy difícil porque no es cielo, pero lo va a coger. La foto que marca para mí la diferencia, que no todos los equipos lo pueden hacer, de hecho, poquísimos, es esta. Fijaros que esto es una línea y el foco ha de estar aquí. Primero hay que tener pulso para hacerlo bien, para que el punto esté exactamente ahí. Pero luego, esto es una halcón peregrino que fácilmente superaría los 200 km/h en esta imagen, porque viene además hacia mí. Esta imagen, el halcón, va en esta dirección. Por lo tanto, el plano focal no se mueve mucho, es decir, si este es el plano focal y el animal está aquí y va aquí, el plano focal aquí cambia un poquito y aquí cambia un poquito, pero no cambia mucho. En cambio, en esta imagen de aquí, si nosotros estamos aquí, el plano focal está cambiando continuamente porque viene hacia nosotros. ¿Qué es lo que es esta imagen? Esto es tremendamente difícil. Es el ejemplo del coche de las matrículas, pero ya no estamos haciendo una matrícula, estamos haciendo de un halcón peregrino que es más pequeño, estamos hablando de un ojo que es como las estrellitas un poquito más pequeñas de las matrículas, va a más de 120 km/h, no es previsible la trayectoria, el coche yo sé que es previsible, ya sé hacia dónde va a ir el coche, del halcón no, en fin, tiene una serie de particularidades que hacen muy difícil la foto. Y la cámara que sea capaz de hacer un seguimiento de la ráfaga, en esta ráfaga, por ejemplo, os puede decir que le puede hacer 6-7 fotos y 2 o 3 estaban a foco. Es decir, quizá porque alguna no había enganchado exactamente la cabeza, pero la capacidad de reacción de esta cámara con un 300 f4 hace que sea un equipo ultra rápido. Y aquí es donde marca la diferencia. No todos los equipos pueden hacerlo. Desde luego, ya no nos puede decir marcas, pero hay estos zoom de 150-600 o estos F4 o a veces estas cámaras que van con telemetría. Esto no lo pueden hacer porque yo ya las he tenido. Esto yo ya lo he intentado con CTRI incluso y no ha habido manera. Van demasiado rápido para la cámara. Y esta imagen es la que yo os quería mostrar. Solo esta imagen ya muestra la velocidad de autofoco que tiene tanto la cámara como el objetivo. Brutal. Brutal. Esto no lo puede hacer cualquier equipo. Estos son fotos hechas desde observatorios. Son animales salvajes. El High de Foto de Giscopio aquí en Barcelona, que es donde tenemos el halcón peregrino que nos va visitando. Y así puedo hacer las pruebas y puedo hacer ese tipo de imágenes. Os puedo asegurar que esta imagen yo no la puedo hacer con los equipos que he tenido hasta ahora. Y la M1 Mark III lo ha hecho. Y a mí me parece muy, muy remarcable. Y por eso os lo comento. Y para finalizar, os voy a enseñar un blanco y negro desde el high de la jineta. Sabéis que en los talleres también estábamos trabajando la jineta. Y me puse dentro del high con una luz muy tenue y con un flash que venía marcado de una sola zona muy lateral. Por aquí venía el flash lateral para buscar este claro oscuro. Esta imagen me la imaginaba en blanco y negro. Y pude disparar a pulso con una leve, tenue
imagen o sea, una tenue luz de fondo que me cogía autofoco. Es decir, hay una diferencia, probablemente habrá un paso de luz entre la M1 Mark II y la M1 Mark III en el autofoco. Es decir, con menos luz, la M1 Mark III es posible enfocar. Y con la M1 Mark II, pues quizá tienes que enfocar manual. Y con la M1 Mark III puedes hacer autofoco. Entonces haces un autofoco fino y esto pues para atardeceres, para fotos extremas. Lo que os tengo que enseñar para diferenciar ese tipo para diferenciar la capacidad de las cámaras, ya son fotos muy extremas. Es decir, son fotos que lo normal es que el 95% de las imágenes nos va a dar igual coger un equipo que otro. Pero en este tipo de imágenes extremas de acción, hay una cámara que puede llegar y otra que no. Y es lo que os intento demostrar. Me tengo que ir a estos extremos para ver las diferencias. Porque si me voy a las fotos normales, es decir, a una persona corriendo, a un coche, a un avión, esto se puede hacer con una M5. No hace falta coger las cámaras más rápidas. Para coger ese tipo de cámaras tan potentes, tengo que buscar escenas extremas. Y esta imagen, por ejemplo, de la Ginetta, que había muy poca luz, para que veáis el autofoco que coge con pero muy poca luz. Es decir, con la M1 Mark II no coge el autofoco. Y la M1 y las micro 4 tercios tienen un paso y medio más que las reflex normales. Es decir, con la reflex normal es imposible hacer un autofoco de esta imagen. Aunque pongas 500.000 ISO, porque son dos cosas diferentes. Una cosa es el autofoco y otra cosa es el ISO. Entonces, esto os lo tengo que remarcar, pero ya os digo, son fotos en situaciones extremas, ¿vale? Pero es para que os hagáis una idea de las cámaras, pues cómo van evolucionando y hacia dónde van a ir. Y en principio son los 4 temas, porque ya si vais a mi canal veréis las pruebas que hice con la M1 Mark III en circumpolares, en fotos de Live Composite, que también tiene otro tipo de ventajas muy interesantes. Pero aquí os quería dejar el tema de fauna de acción. Así pues, nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, hasta pronto.